Buenos días. Como dice el pastor Goma, es mi último domingo con ustedes. Quiero agradecerles este tiempo aquí. Siempre que vengo a México, yo lo diría, mis visitas aquí tienen una palabra y es refrigerio. Dios me da mucho refrigerio espiritualmente, emocionalmente y corporalmente. Entonces descansamos mucho. Les quiero agradecer este tiempo y como el pastor Gómez ha comentado, estamos en un tiempo de transición. Yo y mi familia en Estados Unidos estamos esperando que las puertas se abran en un lugar donde podamos ministrar, como lo hemos hecho hasta ahora desde que Dios nos llamó. Como decía el pastor, Dios nos llama y nosotros obedecemos, ¿verdad? Entonces, estos tiempos que viene el diablo a poner incertidumbre y duda, ha servido mucho para mantenernos firmes en las promesas que Dios nos dio y acordarnos de la palabra que mi hijo Josué y yo hablamos la semana pasada, de que Dios va a ensanchar y no vamos a ser avergonzados. Entonces, esa palabra también es para usted. Y como también terminamos la predicación el domingo pasado con el último punto, Dios ensancha nuestro camino, ¿verdad? Muchas cosas en mi vida Dios ya las ha ensanchado, pero otras cosas no. Pero yo sigo pensando y sigo creyendo en mi espíritu, porque como les decía antes, es difícil en la mente entender todas las cosas de Dios, ¿verdad? Es difícil en la mente entender todas las promesas de Dios, pero nuestro espíritu está abierto a su palabra y en nuestro espíritu el diablo no tiene cabida, no puede entrar a robar las cosas que Dios nos ha prometido. Entonces, deseo que Dios ensanche su camino y las cosas que Dios no las ha hecho, pronto las va a hacer. Y pensando en este tiempo de transición, me acuerdo de otros tiempos pasados también de transición. Cuando llegamos a Estados Unidos estábamos en una situación un poco parecida y hubo una persona que Dios usó para recordarme cuál era mi tarea o mi llamado principal en estos tiempos donde no vemos la salida o donde no vemos que la puerta se abre. Y esa persona me decía, just worship. Me decía, nos fuimos a comer, nos invitó a comer, es una señora americana, y nos decía, haz lo que Dios te llamó a hacer, just worship, solo adórale. Entendí que el llamado primordial de la iglesia es a la adoración. Dios nos ha creado con un propósito y me voy a meter en el mensaje porque el mensaje de esta mañana, si usted lo quiere anotar, es un llamado a la adoración. Un llamado a que su vida adore a Dios. Un llamado a que usted cumpla su propósito. El pastor en la enseñanza dijo algo muy cierto. Dios nos llama a cada uno para servirle, para una tarea específica, pero hay un llamado que corre por las páginas de la Biblia y corre a voces. En el momento que nos convertimos, Dios nos llama para adorarle. Dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La tarea más imprescindible, la tarea más importante de nosotros, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es adorarle, no solamente los domingos, sino cada día de nuestras vidas. Dios nos ha llamado para adorarle y en el Antiguo Testamento, en Isaías, nos dice que nos ha creado para eso. Pero en el Nuevo Testamento hay un encuentro peculiar con Jesús y una mujer en un pozo, la mujer samaritana. Y ahí se encuentra lo que todos ustedes conocen como un encuentro donde ella le dice 5 maridos has tenido. Ustedes saben toda la historia, pero hay un versículo muy especial y todos no lo sabemos. Y es que dice, la hora viene y ahora es cuando adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. Entonces yo creo que el corazón de Dios busca gente que le adore. Busca gente no solamente que le adore en espíritu y en verdad, sino que le adore conforme a las Escrituras. Que su vida en la adoración pueda sembrar y pueda tener una cosecha gloriosa. Dios en el Génesis nos recuerda cuando cesa el diluvio y Noé sale del arca y Noé le entrega una ofrenda a Dios. Dios dice, mientras la tierra permanezca no se acabarán la sementera y la siega. Entonces nos está recordando Dios que todo lo que uno siembra, recoge, ¿verdad? En las cosas buenas y en las cosas malas. Con Dios o sin Dios,
Sin Dios mucha gente siembra cosas buenas y recoge cosas buenas. Es verdad, usted ha conocido gente que no tiene a Dios, pero siembra cosas buenas y cosas buenas le suceden. Es un principio, es algo que Dios estableció. Entonces yo creo firmemente que cuando uno siembra su vida en adoración, cosecha una cosecha que viene directamente del cielo, una cosecha espiritual. En Gálatas 6, 7, 8, y esto lo vamos a tener en las pantallas, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuche, está hablando Pablo, todo lo que el hombre, cristiano o no cristiano, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos sembrando una vida de adoración constante? Escuchen, esta mañana el mensaje es bien sencillo, es un llamado a la adoración. ¿Qué sucede cuando nosotros sembramos? ¿Usted cree que hay consecuencias cuando uno siembra? Como lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cree que hay consecuencias cuando uno siembra una vida de adoración? Sí. Y vamos a verlo en las escrituras. Tengo muchos versículos, no quiero perderlos, pero si usted trajo un bolígrafo, anóteselos y luego en la casa puede hacer un estudio. Pero me metí un poco profundo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cuáles son las consecuencias de la adoración. ¿Cuáles son las consecuencias cuando una persona empieza a invocar el nombre de Dios, empieza a vivir una vida de adoración? Suceden cosas en el plano espiritual muy sorprendentes, como ya lo hemos leído, pero hay dos puntos que quiero hablar en esta mañana. Y tenemos una siembra, tenemos consecuencias cuando adoramos, y el primer punto es en el plano físico. Anótelo ahí si quiere. Tenemos consecuencias, lo vamos a ver. Vamos a estudiar la vida de varios personajes en el Antiguo Testamento que recogieron lo que sembraron en una vida de adoración, en el plano físico. Y Dios nos promete en el plano físico, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cumplimos el llamado al cual Dios nos ha creado, que es a publicar sus alabanzas, es a adorarle, tenemos consecuencias en el plano físico, y es que hay más vida física. Ahora me voy a meter en el plano físico, en lo que vemos. Hay más vida física. La consecuencia de una vida de adoración es más años de vida, más años en la tierra, gloria y honra. Y todo empieza con Enós. Adán y Eva tienen dos hijos, ¿se acuerdan? Caín mata a Abel, Caín se tuerce, pero dice la Biblia que Adán tiene otro hijo, Set. Y Set tiene otro hijo que se llama Enós. Y con Enós dice la Biblia que los hombres, tenemos en Génesis 4:26, con Enós, el nieto de Adán, la gente empieza a adorar a Dios. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Y mire qué cosa más peculiar sucede con su vida y con todos los descendientes que vienen después de Enós. Después llega Enoc. Uno de los tataranietos de Enós fue Enoc. ¿Se acuerdan que Enoc fue el que caminó con Dios y Dios se lo llevó? ¿Se acuerdan? Él no murió, Dios se lo llevó. Y si no hay muerte, ¿qué hay? Hay vida. Entonces conectamos una vida de adoración con más años de vida, con vida en la tierra. Luego viene Matusalén. Enoc tiene a Lamec, Lamec tiene a Matusalén, y todos, no sé si aquí se lleva, pero en España hay un dicho de que tienes más años que Matusalén. ¿Se oye eso? Porque Matusalén históricamente, bíblicamente, fue el hombre que más años vivió. Entonces fíjese toda la consecuencia, toda la herencia de una vida de adoración. Llega Matusalén, 969 años, y luego llega un personaje muy peculiar, el nieto de Matusalén, Noé. Le pone su papá Noé porque dice: él nos aliviará de las cargas del pecado, de la maldición. Es como que en medio de todo lo que estaba pasando en la tierra a causa del pecado y a causa de lo que sucedió con el pecado original de Adán, pasó por Caín y toda la tierra se sembró de pecado. Es como que en medio de eso hay algo nuevo con vida que se introduce a través de una persona que se llama Enós, se introduce a través de una generación o de una familia que decide adorar a Dios. En medio de la maldad, en medio de la distracción, en medio de la inclinación del corazón a otras cosas que no tenían que ver con Dios, hay una familia que decide adorar a Dios. Vamos a empezar a adorar el nombre del Señor. Y luego empieza a venir Dios a traer bendición a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y viene Noé, y Noé, acuérdense, Dios lo usa para construir el arca, pero todo comienza con Enós.
Enós se apartó del curso del mal. Toda la gente seguía un camino malvado, pero Enós decide apartarse, empezar a adorar a Dios y apartarse del curso o de hacer el mal, del pecado. Empieza a adorar. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre aborrecer el mal. Digan conmigo adoración, ¿ok? O la consecuencia de vivir una vida en adoración o de empezar a adorar a Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, tener temor de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Job 28:28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una persona que está constantemente adorando, buscando a Dios, entregándole su vida en adoración, empieza a nacer en esa persona un temor de Dios, a aborrecer el mal, a aborrecer los caminos malvados. Y esto del temor de Dios trae como consecuencia la sabiduría. Dice en la Biblia en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a adorar a Dios, empieza a involucrar la adoración a Dios como un estilo de vida? Que la persona empieza a tener temor de Dios. ¿Y qué sucede cuando la persona empieza a tener temor de Dios? Que adquiere sabiduría. Sabiduría no es inteligencia. Inteligencia es saber mucho. Sabiduría es cómo aplicar lo que sabes. La sabiduría es cómo aplicar en la vida práctica lo que aprendes de Dios, lo que sabes de Dios, lo que lees de Dios. Seguimos leyendo. Otra de las cosas que Dios nos da, como hemos visto en este primer punto, es más vida física, largura de días, riquezas, honra y paz. Proverbios 13 al 17. Bienaventurado el hombre que haya la ¿qué? Sabiduría. Acuérdense, adoración, temor de Dios, sabiduría. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Mire lo que obtiene uno por tener sabiduría. Largura de días está a su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Largura de días. Todo viene de la adoración. Adoración, temor de Dios, apartarse del mal, sabiduría, largura de días, riquezas y honra. Otro personaje que no vio la muerte, Elías, como Enoc. Elías tiene algo muy peculiar. Su forma de orar o de adorar tiene algo muy peculiar. Me acuerdo de un evento donde no llovió y donde Elías se pone a orar y manda a sus siervos. ¿Se acuerdan de ese evento? Se inclina Elías de rodillas, postrado. Es otra de los detalles de la adoración. La adoración no solamente es en espíritu y en verdad de dentro para afuera, sino la adoración genuina a Dios involucra el cuerpo físico. Toque su carne así. Involucre su cuerpo físico cuando usted viene los domingos a cantarle a Dios. Muévase, aplauda, brinque, grite, alabe a Dios. Dios le ha creado a usted con cuerdas vocales, con miembros para que se muevan para Él. Este pueblo he creado. Dice he creado, mis alabanzas publicarán, no solamente con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestros labios, sino ¿cómo? Con nuestro cuerpo. Decía Pablo en Romanos, de la misma manera que ustedes entregaron sus miembros al pecado, los miembros de su cuerpo, ahora entreguen los miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué mejor justicia, qué mejor vara de justicia a recordarle al diablo cómo Dios nos salvó, que adorarle a Dios con nuestro cuerpo, el mismo cuerpo que Él usó, que el diablo usó antes para pecar en contra de Dios, ahora lo usamos para adorar a Dios. Use su cuerpo para adorar a Dios. Elías no vio la muerte. Elías oraba y adoraba de una forma muy peculiar, postrado. Él postraba su cuerpo. Y miren, esto me recuerda a qué fue lo que le pidió el diablo a Jesús en el monte de la tentación. ¿Se acuerdan? Todo esto te daré, voy a parafrasear lo que dice, todo esto te daré si... ¿es importante postrarse delante de Dios? Cuando Jesús recibió adoración de algunas de las personas que sanaba, algunos de ellos se postraban y le adoraban.
Y jamás Jesús dijo, levántate, estamos en la iglesia. Aquí no, hombre, levántate, que la gente te va a ver. Nunca Dios detuvo la adoración genuina. La adoración no solamente en espíritu y en verdad, sino involucrando tu cuerpo. Por eso cuando estábamos cantando, me inclino ante ti, tenemos que ser nosotros los cristianos gente que hace lo que canta. Entonces, si la canción dice, me inclino, ¿qué hace usted? Me inclino. Y si la canción dice, nos movemos como somos libres, ¿qué hacemos? Porque es lo que Dios dice en su palabra, que le adoremos, que nos postremos, que involucremos los miembros de nuestro cuerpo para adorarle. Elías, Dios se lo llevó, no vio la muerte. Yo creo que Elías, más que un profeta, y saben, miren, Elías estaba pesado. Cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Juan y Jacobo, ¿quién apareció al lado de Jesús? Elías y Moisés. ¿Pero quién de los profetas? Elías. Y yo diría que Elías, esa es mi opinión, más que un profeta, fue un hombre que supo adorar a Dios, o que vivía adorando a Dios constantemente. Denme un segundo, por favor. Cuando Dios llamaba, o cuando llamaban a Elías para presentarse delante del rey, ¿sabe cómo respondía Elías? Vive Jehová, el Dios en cuya presencia estoy. Eso está fuerte. Elías vivía constantemente en la presencia de Dios. Constantemente Elías vivía adorando a Dios en su espíritu, de manera que cuando surgía algo y él se presentaba a tocar algún tema del reinado, cualquier cosa, decía, el Dios, vive Jehová, Él es mi testigo, el Dios en cuya presencia estoy. ¿Y quién se aparece con Jesús en el monte de la transfiguración? Elías. Entonces, ¿quiere usted que Dios lo tome en cuenta? Conviértanse en un adorador. ¿Quiere usted que Dios lo tome en cuenta? Conviértase en un adorador. Otra persona que tocó el corazón de Dios fue David, el adorador por excelencia. Dice el Salmo 9, me voy a saltar algunos slides, búscame el Salmo 9, 1, 2, está más adelante. Decía David, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y miren, todos sabemos, David fue el adorador por excelencia. Tiene unos detalles David en su vida, y miren, David cometió errores. Nosotros vamos a cometer errores, pero lo más importante y lo que nunca perdió David fue el sentido de a quién su vida estaba dedicada. Y su vida estaba dedicada a Dios. Y él se encargó de que toda la gente supiese. Me encanta de la vida de David porque es del único hombre que se dice en el Nuevo Testamento, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? De nadie más se habla eso. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que David llegó a tocar las fibras más sensibles del corazón de Dios, porque David era un hombre que adoraba. Y David fue un hombre que, mire, metió o involucró la música como parte de una adoración a Dios. De manera que David empieza a escribir salmos, y muchos de esos salmos, luego el escritor de Hebreos repite uno de ellos, dice, los sacrificios que te agradan son los sacrificios de alabanza. ¿Se acuerdan? Más que los machos cabríos y más que la sangre de toros. Tú no vas a despreciar un corazón quebrantado. Esos son los verdaderos sacrificios. Y me encanta el corazón de David porque involucra la música. Se dice que David construyó más de 2.500 instrumentos de música. Y David, como ustedes leen en Primera de Crónicas, él se encargó de establecer un orden de levitas, un orden de música, de manera que cuando él trae el arca de Dios a Jerusalén y la pone dentro de una tienda, David se encarga de que día y noche, diga conmigo, día y noche. Él no se encarga, por ejemplo, como Yello, que él se encarga de que todos los domingos haya alabanza. Qué bueno, ¿verdad? Todos los domingos usted va a tener un buen tiempo de alabanza. Pero David fue más allá. Él se encargó que de día y de noche, por años, su reinado, el reinado de su hijo, hubiese música delante del arca.
Había música constantemente tocando delante del arca. De repente a David se le iba el sueño y oía la música de lejos, como seguía sonando. Había un orden de sacerdotes y de levitas por familias, por divisiones. David se encargó de que siempre hubiese música delante de Dios, porque él supo que la música y la adoración iban en conjunto y eso a Dios le agradaba. Entonces David es nuestro ejemplo. David es el adorador por excelencia. Y David supo adorar en situaciones muy complicadas. Yo tengo es una opinión. Yo pienso que las personas, o cuando la gente se reúne a adorar a Dios, la gente que le cuesta mucho adorar a Dios es porque no viven una vida de adoración entre semana. Entonces, dentro de nosotros hay un poco de temor a ser hipócrita y de que, pues, levanta las manos, no levanto las manos, aplaudo, no aplaudo, brinca, no brinco, grita, no grito. Yo sí pienso que si nosotros dedicamos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra semana a adorar a Dios, a involucrar la música, a adorar a Dios, a levantar sus manos. No levante sus manos cuando vaya conduciendo, por favor. No cierre sus ojos cuando vaya conduciendo, pero involucre a Dios, adore a Dios de una forma constante. Va a llegar usted aquí al domingo con mucha expectativa, va a estar esperando que empiece el grupo de alabanza a cantar para que usted prorrumpa en una adoración de júbilo. Y usted no logramos ver espiritualmente las cosas que Dios puede hacer en un tiempo de alabanza. Podemos, si tuviésemos la completa revelación, o si Dios se apareciese y nos explicase, miren todas las cosas que pueden suceder cuando un pueblo unido se junta para adorar mi nombre. Y todos juntos unimos nuestras voces, y todos juntos unimos nuestros cuerpos y bailamos delante de Él. Si Dios estuviese aquí en medio, yo sí creo que Él nos diría: escuchen, lean la Biblia, ahí está lo que sucede cuando nosotros adoramos. Mire nuestro adorador por excelencia, lo que pasó. Adoró cuando hablaban mal de él o le deseaban lo malo. Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué va a hacer usted cuando hablen mal de usted o cuando le deseen el mal? ¿Qué va a hacer usted cuando alguien se levante en contra de usted? No haga nada, solamente adore a Dios. Él es nuestro defensor. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón y nuestros labios y nuestro cuerpo para adorarle a Él en una situación de conflicto en contra de nosotros, Dios nos defiende. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para defendernos, Dios se queda con los brazos cruzados. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca en una situación conflictiva en contra de nosotros para adorarle a Él, Él nos defiende y nos libra y nos saca de esa situación. Y miren, y aunque no nos saque, seguiremos adorándole. Acuérdense los tres que iban a ser echados en el horno. ¿Se acuerdan? Que le dicen a Nabucodonosor, con mucha elegancia y mucho respeto, que sepas que Dios nos librará. Y si no nos libra, tampoco doblaremos nuestras rodillas delante de la estatua. Así que puede pasar que Dios nos libre o que no nos libre, pero nosotros seguiremos adorándole, porque ese es nuestro llamado. Adoró David cuando su hijo lo perseguía para matarlo. Qué situación más complicada. ¿Ha tenido usted un hijo que se ha rebelado en contra de usted para matarlo? Levante su mano, por favor. Sí, mis respetos, ¿Ves? Adórale. Él se encarga de tus hijos. Adoró cuando su hijo lo perseguía para matarlo. Salmo 3, 1-4. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz que dijo, clamé a Dios, y él me respondió desde su monte santo. Tenía tanto respeto David por la presencia de Dios, por la adoración a Dios, que él decidió no hacer nada. Y cuando su hijo lo perseguía, él decide dejar el arca en Jerusalén y salir. Pero en medio de esa salida de aflicción y de persecución, dice: con mi voz clamé a Dios, y él me respondió desde su monte santo. David adoró después de morir un hijo. Segunda de Samuel 12:20.
Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? No estamos ahí. Y adoró. Y adoró. Muchas de estas palabras de adoración y de alabanza en los salmos, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el hebreo tiene mucho significado. Entonces muchas de estas palabras que para nosotros es y adoró, es así como que, oh, adoró, aleluya. Él adoró de una manera significativa y adoró postrado, así. Él adoró a Dios. Yo pienso que él estaba pensando, Dios es el que quita la vida, Dios es el que da la vida. Su nombre será grande por siempre. Haya fruto en la higuera, hayan vacas en nuestros establos, haya dinero en nuestra cuenta de banco, se muera un hijo. Yo no he tenido esa pesar o esa tristeza de que se me haya muerto uno de mis hijos, es muy fuerte. Pero nada más. Me acuerdo de una pareja donde estuvimos sirviendo por los últimos 5 años que perdieron un hijo. Lo presentamos al Señor el domingo y el lunes falleció. Y el martes era la reunión de oración. Entonces esta parejita, lo primero que hicieron fue llegar al templo y arrodillarse y llorar, pero adorar a Dios. Que no se nos olvide, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, por muy fuertes que sean, necesitamos agarrar el ejemplo de las Escrituras. Un hombre que murió su hijo y adoró, seguido al llamado que Dios tiene sobre nosotros. Usted ha sido creado para publicar sus alabanzas. Ha sido creado para adorarle. Es el principal llamado sobre su vida. Antes que descubrir sus dones, antes que ponerse a servir en la iglesia, antes que empezar incluso a aprenderse versículos bíblicos, antes que todo eso, nada más usted convertirse, su primer llamado sobre su vida y el cual nunca se va a apartar de usted, es que usted ha sido llamado para adorar al único Dios. Y que en esa adoración usted pueda recibir más vida física, más salud en su cuerpo. Miren cómo terminó la vida de David. Primera de Crónicas 29, 28. Miren, y murió ¿en qué? En buena vejez. ¿Cómo murió? Lleno de días, de riquezas y de gloria. Una consecuencia en el plano físico es más vida, buena vejez y gloria. Dios levanta tu vida. No levantes tú tu vida, Dios se encarga de levantarte. Cuando tú haces una cosa simple y única, adorarle a Él. Adórale a Él. Levanta tus manos, levanta tu corazón, adórale. Vamos a ver la segunda consecuencia. Yo creo que esta es la más importante, de la cual depende todo, y es en el plano espiritual. Ya vimos que en el plano físico Dios nos promete, y como lo hemos visto con estos personajes en la Biblia, más vida, buena vejez. No leí por tiempo otros versículos que hablan de la vida de Job, pero al final de la vida de Job dice que Job murió en buena vejez, lleno de días. Dios bendijo su vida. Después de todo lo que pasó, Dios le dio hijas, y dice la Biblia de la vida de Job que sus hijas eran las más hermosas de la tierra. Pero si usted lee el principio del libro de Job, dice que Job era un hombre que tenía temor de Dios. Y Job, lo primero que hizo cuando, por causas que usted y yo ya sabemos, ya hemos leído el libro de Job, mueren sus hijos, todo lo pierde, ¿se acuerdan? Y él se sienta y adoró a Dios. ¿Se acuerdan que su mujer le dice, maldice a Dios y muérete? Y él lo primero que hace en medio de todo eso es adorarle. Él comprendió que por encima de todas las circunstancias está la adoración a Dios. Y Dios hizo que sus hijas fuesen las más bellas. ¿Quiere usted que sus hijas y sus hijos sean los más bellos? Adore a Dios. ¿Quiere usted que sus hijos tengan renombre? ¿Quiere usted que Dios pueda de alguna manera bendecir y levantar su nombre y darle fama y darle provisión económica, provisión espiritual a su matrimonio, provisión espiritual y una guía espiritual para sus hijos? Conviértase en un hombre como Job, un hombre que tuvo temor de Dios y adoró a Dios. Y esa vida de adoración provoca que al final de que pasa toda esta turbulencia en su vida, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Yo creo firmemente que fue el transcurso o fue el resultado de un hombre que supo adorar a Dios. Adoremos a Dios. Entonces, en el plano espiritual tenemos varias consecuencias muy buenas para nosotros, y la vamos a leer aquí en la Biblia. En el plano espiritual, una de las consecuencias cuando usted se convierte en un adorador es alivio y mejoría interna. ¿No le ha pasado en muchas ocasiones donde tienen, no enfermedad física, estoy hablando de una congoja, angustia? ¿No le ha pasado? Angustia, tristeza que no es física, no es un dolor de cabeza, no se le ha roto el pie, no tiene fiebre, no es gripa, es una angustia. La Biblia nos promete que cuando usted en medio de eso empieza a adorar a Dios, puede sentir usted un alivio interno de esa angustia que tiene en su cuerpo, en su alma, en sus emociones. Es una promesa. Y otra vez vamos de la mano de David. Primera de Samuel 16, 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía ¿qué? Alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo tengo una pregunta. ¿Estaba tocando David para Saúl o estaba agarrando su arpa y simplemente estaba levantando una adoración a Dios? No lo pone, pero eso es lo que yo pienso. Yo no pienso que David fue contratado para tocar para Saúl. Yo pienso que David fue contratado porque tenía un perfil muy bueno en ese tiempo. Era músico, Dios estaba con él. Pero cuando Saúl se sentía mal y dice la Biblia que un espíritu malo lo atormentaba, llamaban a David. ¿Y David qué hacía? Tocaba la guitarra, agarraba su arpa y empezaba a adorar a Dios. Y el espíritu malo se iba. Entonces Dios nos promete que cuando nosotros nos convertimos en adoradores vamos a tener una cosecha en el plano espiritual, vamos a tener mejoría interno, alivio. La palabra alivio en hebreo es respirar libremente, renacer, reanimar, resucitar, tener amplio espacio. A lo mejor no sucede a la primera. A lo mejor usted está adorando cuando se siente mal y usted por obedecer a Dios y por tener esa congoja se pone a adorar y no se siente bien a la primera de cambio, pero siga haciéndolo, siga buscando, siga adorando a Dios. Las cosas a veces no cambian de la noche a la mañana. Podemos llevar años viviendo un estilo de vida en donde la adoración no tiene un lugar especial, pero empiece poquito a poquito. A lo mejor no vas a empezar todas las mañanas poniéndote música y toda la mañana adorando a Dios. Empiece poquito a poquito, sea sensible al Espíritu de Dios. ¿Por qué no Dios le va a decir a usted, quiero que me adores en este tiempo, cuando usted está en la comercial mexicana comprando cereal para su familia? No sé, es raro. Oye, estoy en la comercial, estoy viendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no cuando usted está trabajando, cuando usted está en medio de un negocio o está haciendo un trato donde toda su mente está en el trabajo? ¿Por qué no de repente Dios lo llama, en ese momento, instante, Dios lo llama para que aparte usted solamente un minuto para, un momento, ahorita regreso? Porque usted está sintiendo en su espíritu algo que le está diciendo, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Como decía David, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Hay algo dentro de nosotros que nos llama a adorarle. ¿Y por qué no en ese tiempo donde estamos en el trabajo, donde no estamos en la iglesia, donde no estamos sirviendo a Dios, donde lo que estamos haciendo es para ganar dinero, cualquier cosa, siente usted un vivo deseo de adorarle a Dios y le dice a la gente, un minuto, ahora vuelvo, y se va usted al baño y se inclina y adora a Dios? ¿Por qué no empezar poquito a poquito? ¿Por qué no hacerle a Dios las cosas más fáciles, de manera que cuando usted llega aquí el domingo ya está listo? Usted ya está listo porque sabe que Dios va a hacer algo grande. Yo creo que Dios tiene muchas cosas reservadas en su lugar secreto, en su baúl, para darnos en medio de la alabanza. Sanidades y prodigios, libertad espiritual, libertad física, cánceres que se sanan en medio de la adoración. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo queremos? Si está en la Biblia, Dios lo promete. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no puede suceder eso? Vamos a convertirnos en adoradores y ver lo que la Biblia nos promete, verlo en nuestra vida. Otra de las cosas que pasan cuando adoramos a Dios en el plano espiritual es que cualquier cosa que sea enemiga de Dios huye. Me acuerdo ¿conocen ustedes o han oído hablar de Carlos Anacondia? Ok. Un hombre que Dios usó, Dios sigue usando para restaurar a la iglesia en el área de la liberación demoníaca de la gente y de la sanidad física. Entonces, este señor iba a visitar las casas y
Y de repente, cuando veía oposición de parte de algún miembro de la familia para recibir el evangelio, este señor decía: un momento, ahora regreso. ¿Dónde está el baño? Allí. Se metía en el baño y se ponía a adorar a Dios. Y al mismo tiempo que adoraba a Dios, ataba principados, fortalezas, hacía su oración, adoraba a Dios, salía del baño y todo estaba tranquilo y en paz. De la misma manera, este señor, Dios lo llamaba para ir a los hospitales, y en los hospitales no lo dejaban entrar porque no se podía entrar, pero este señor se iba, oraba, adoraba a Dios, hacía sus oraciones que hacía, y de repente pasaba en medio de los hospitales y los guardias no lo veían. Yo lo he oído de su boca. Esas cosas pasan cuando nosotros nos convertimos en adoradores. Cualquier cosa que sea enemiga de Dios huye. Salmo 18, 3, 6 y 17. Dentro de este salmo, mire: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré ¿qué? Salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Una cosa necesitamos nosotros tener clara: sin Dios el diablo nos come. Incluso cuando somos cristianos y creemos un poquito que tenemos un poco de fuerza, tengamos mucho cuidado, porque el enemigo es más poderoso que nosotros sin Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos en Dios, es diferente. Cuando nosotros nos ponemos en la tarea de adorar a Dios, Dios se encarga de detener la mano del enemigo en contra de nosotros. Me libra de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecen, pues son más fuertes que yo. Eso es lo que decía David. Dios nos libra de la tristeza, de la depresión, del desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías 35, 10. Y los redimidos en un contexto de alegría y de júbilo y de canto. Los redimidos de Jehová volverán. Otra traducción dice: volverán con alegría y con cánticos de júbilo. Vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La tristeza, el desánimo, la depresión, el gemido interno huye cuando usted se pone a adorar a Dios. Cuando usted se inclina, cuando usted lo reconoce que Él es Dios sobre su vida, que Él tiene el control de todas las cosas. Y no estoy diciendo de orar o interceder, estoy diciendo solamente de cuando alguna cosa le esté pasando. Cuando esté en una etapa de su vida difícil, levántese por la mañana y antes de poner sus pies en el suelo, ponga sus rodillas en el suelo. Aunque solo sea un momento, en medio de toda esta vida agitada. Ponga sus rodillas en el suelo. Y a veces le explicamos demasiadas cosas a Dios, o queremos intentar llenar sus oídos con oraciones grandes, y eso está bien. Una vida de oraciones, necesitamos tener una vida de adoración y de comunión con Dios, pero lo más importante, lo más principal, lo primero es adorarle. Señor, te adoro, inclino mi vida a ti, no hay otro Dios como tú en mi vida. A ti te adoro, Jesús. Santo es tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo primero que Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda. No empieza con líbranos del mal, líbranos de nuestros enemigos, danos el pan nuestro. Empieza el Padre Nuestro ¿cómo? Santifique a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, me postro ante ti y te adoro, me inclino ante ti. Santo es tu nombre, santo, santo, santo. Yo no lo escucho con mis oídos físicos, pero yo sé que constantemente hay ángeles que te están adorando y que están diciendo: santo, santo, santo. Y yo me uno a ese coro de ángeles que no escucho, pero yo te adoro en esta mañana. Invoco tu nombre y rindo mi vida a ti, rindo mis pensamientos, para que mi cuerpo que está enfermo, la situación que está doblada, se alinee a tu voluntad, porque yo te adoro. Nunca voy a dejar de adorarte, Señor. Just worship. La tarea primordial para cada uno de nosotros. Dios le impide al diablo hacer su obra, lo aprisiona. En el penúltimo salmo dice, Salmo 149, los versículos 1, 3, 6 y 8: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alaben su nombre con danza, alaben su nombre con pandero, alaben su nombre con guitarras, con arpa. A Él canten, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Para qué? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Cuando usted está adorando a Dios en medio de una situación donde el enemigo está queriendo levantarse en contra de usted, donde usted sabe que hay principados y potestades que lo están oprimiendo, solamente adórele a Dios y Él detiene la mano del enemigo. Está en la Biblia y es para nosotros.
Son promesas. La Biblia es nuestra guía, es nuestra brújula. Usted puede pensar y creer muchas cosas, pero a final de cuentas su vida está dirigida, o el rumbo de su vida está marcada por la brújula real, la brújula santa, y es la Biblia. Usted puede decir que el norte está para allá, el norte está para allá. Otros pueden decir, oh, yo creo que está para acá. Otros pueden decir, no, yo pienso que el norte está aquí porque mi experiencia. No importa, la Biblia dice dónde está el norte. Ella es nuestra brújula. Ella nos dice, si tú adoras, yo me voy a encargar de todo. Si tú levantas tu cántico los domingos cuando Fanta empieza a tocar los panderos, como dice Salmo 149, y cuando Rodrigo y cuando Marcos empiezan a tocar los instrumentos de cuerda, como la Biblia dice, levante su voz, exalte a Dios con sus gargantas, alábele a Dios con baile, lo dice la Biblia, es una orden. Dios está diciendo, si me adoras como yo digo que se debe de adorar, quiero que involucres tu cuerpo y que bailes para mí. Por eso una de las personas que tocaron las fibras sensibles del corazón de Dios fue el adorador por excelencia, que fue David. Y una de las cosas peculiares que hizo David cuando el arca de Dios estaba siendo llevada a Jerusalén fue que él bailó y se descosió delante de la presencia de Dios. De manera que dice, no, quedó desnudo. Yo no pienso que quedó desnudo, quedó en paños menores. Quedó tapado con un paño de lino, pero su manto se cayó. No le importó perder su posición. No le importó perder su manto real porque era rey. No le importó nada más. Dijo, el arca de Dios está siendo llevada, es mi sueño cumplido. El arca de Dios me va a acompañar, me va a guiar, Dios va a estar conmigo. Entonces le voy a cantar y le voy a bailar y me voy a descoser. Y luego le estaban criticando, ¿se acuerda? No me importa que me critiques, mujer, más vil me voy a hacer, porque es para Dios. Y las cosas que nosotros hagamos para Dios deben de tener mayor importancia, deben de tener mayor energía. Y muchas veces, ya si me permiten, así con toda esa energía que traigo, regañarles un poco. Sí, porque ya no voy a estar aquí. Entonces ya luego hablan con el pastor. Pero llegamos aquí el domingo y llegamos con caras demasiado tristes. Está bien todo lo que te está pasando, pero se trata de Dios. Se trata de que dejes tu manto a un lado y que te pongas a brincar delante de Dios como hizo David, porque tú quieres que Dios esté contigo. Tú necesitas que Dios esté contigo. Tú necesitas adorar a Dios como si todo dependiera de eso. Y yo les garantizo, es un ejemplo, es un cliché, pero mire, les voy a decir lo que ya ustedes saben. Si todos ustedes, el pastor Gómez, nos reuniese aquí en 2 años más, ¿ok? Porque México finalmente logró pasar la barrera de los cuartos de final. ¿Ok? Estén conmigo, no me pierdan. Tiene un sentido. Ya pasó a semifinales. A mí me pasó eso en el 2010. Bueno, ya cuartos de final. Y ganamos, Madre Santísima. España pasó a la semifinal. No podía parar de gritar, yo me quedé afónico. Lloraba, cantaba, levantaba, o sea, era demasiado. Juega la semifinal y juega la semifinal México. ¿Y qué creen? Que gana la semifinal. Pero llega al evento más importante. México llega a la final del Mundial de Fútbol. Escuche, y usted está aquí sentado. Y de repente pasa lo que pasó cuando España jugó contra Holanda y éramos unos 80 españoles en Tucson, Arizona, que no había gol y ustedes saben todo lo que pasó y que Casillas mete la mano y que el otro y llega el minuto 117 y un santo llamado Iniesta aparece, se cuela por detrás sin fuera de juego, se cuela por atrás de la línea de defensa y mete ese balón de oro, santo balón, y entra a la portería. Y yo me quedé afónico, como jamás en mi vida he gritado, grité ese día. La gente abría botellas de champán, todo rociado. No me dijo, ay, champán, aleluya. Era un momento de alegría y no había ni un español sentado, ni uno. Ni uno. Ahora voy a esto. Baile, hermano. No, es que yo no soy así. Yo le quisiera ver en esa final con México. Si usted no es así, yo le quisiera ver a los hermanos que no, que las manos todavía. Yo le quisiera ver que México llegase a la final y ganase.
Esos hermanos que llegan, no, y no es para Dios. Toda esa gente que mete en gol, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Messi, todas esas estrellas del mundo, si no conocen a Dios se van a ir al infierno. Y nosotros estamos cantando y celebrando sus glorias. No, hermana, gloria al Señor. ¿Por qué no celebramos las glorias de Dios? Acuérdese cada domingo. Y me quiero ir con esto, acuérdese. Cuando usted llega aquí en este tiempo de alabanza, usted ha sido llamado para adorar y usted va a representar y usted va a celebrar lo que celebró David. Dios lo eligió y Dios le permitió que el arca fuese delante de él y él se descosió. Tenga eso en mente. La gloria es para Dios. Usted va a perder su capa. La gente lo va a criticar. Usted va a tener que luchar con el temor, porque mire, una de las cosas, y es otra plática, de por qué no adoramos a Dios con libertad, es por el temor de lo que dirá la gente. Eso es una de las primeras cosas que nos impide. Entonces, libérese de ese temor, sea libre. De manera cuando dice, nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Jesús metió el gol de la final más grande de la historia. Jesús nos llamó para adorarle. Jesús se encargó que por el Espíritu Santo hubiese un libro santo que dice Biblia, que desde el Génesis con Enos hasta el Apocalipsis hay alabanza, 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 adoración, expresión de oración, postramiento, inclinación a Dios. ¿Dios nos estará queriendo decir algo? Es mi opinión, pastor. Yo pienso que el avivamiento tan esperado, hablamos de avivamiento, yo espero un avivamiento en la alabanza. El mover que trajo Marcos Witt, mis respetos para Marcos Witt, ese mover que trajo de alabanza, donde había cántico nuevo y donde cosas pasaban, yo oía de que empezaron de repente la gente a manifestarse y a ser libres de demonios y a ser sano en medio de sus conciertos de alabanza. Yo extraño eso. Pero eso no va a suceder porque aquí el grupo de alabanza esté súper entregado. Necesita a Dios. Perdón, Dios no necesita nada. Pero para que todo esto suceda, alivio, mejoría interno, se va la tristeza, salud física, que el diablo se confunde cuando usted le adora. Es necesario que usted y yo nos convertamos en adoradores y que adoremos a Dios en espíritu y en verdad y con nuestros cuerpos y expresemos adoración suprema al único que se la merece. Otra de las cosas que Dios nos promete es que el diablo queda confundido en sus planes contra usted. Segunda de Crónicas 20, 21, 23. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Estaban en medio de una batalla, a punto de pelear, ¿ok? Josafat y todo su pueblo. Y puso y se encargó de que los del grupo alabanza estuviesen delante, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijese, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre, pero cantándolo, ¿ok? Y cuando comenzaron a entonar, ¿qué comenzaron a entonar? Cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, los enemigos, los de Moab y los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarse entre ellos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción del compañero. Y usted sabe el texto que sigue. De repente llega Josafat y todo el grupo de alabanza y el pueblo llegan a la batalla y todos estaban muertos por una sola palabra que Dios causó a través de la alabanza: confusión. Es una de las cosas que yo oro cuando oro. Confunden los planes del enemigo en contra de mis hijos. Que se haga una confusión en los planes que el diablo está tramando en contra de mi vida, de mi matrimonio y de mis hijos, de la iglesia, de mis amigos, de mis seres queridos. Confunde los planes de manera que pase esto, que no pueda el diablo hacer nada en contra de nosotros, solamente porque estamos siendo un pueblo que adora a Dios. Otra cosa que nos promete, ¿puedes ayudarme con el piano un poquito? Otra cosa que Dios nos promete, vamos al Nuevo Testamento, es llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes desean? Vamos a dejarnos de todas las
manifestaciones externas. ¿Cuántos de ustedes desean realmente ser llenos del Espíritu de Dios? Levante su mano. Todos los que deseen ser llenos del Espíritu de Dios. Mira lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 5, 18 al 19. Gracias. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Está hablando Pablo a una iglesia en unos tiempos donde las manifestaciones sobrenaturales eran algo normal. Y esta palabra que fue escrita en esos tiempos, hace muchos años atrás que fue escrita, pero esa palabra sigue siendo real para nosotros. Si usted y yo somos hijos de Dios, que creemos que Dios nos ha llamado y creemos que lo que dice la Biblia es real, esto está vigente para nosotros hoy en día. Amén. Está vigente. Y ahora nos dice Dios, sed llenos del Espíritu. Y nos explica cómo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Canten y alaben al Señor. Una de las maneras que Dios promete, porque está en la Biblia, que usted puede ser lleno del Espíritu de Dios. Y miren, no sé si usted ha sido lleno del Espíritu, no sé si usted ha experimentado. Yo he experimentado en mi cuerpo físico ser lleno del Espíritu, y esa experiencia yo no la puedo asemejar a cualquier otra cosa que haya vivido. Ser lleno, pierdes la conciencia de que estás viviendo lo que estás viviendo, pierdes el sentido. A mí me ha pasado eso. Ya me caí al suelo, nadie oró por mí, yo me caí en la banca, otras veces en mi habitación, otras veces en cualquier lugar donde he sentido físicamente como el Espíritu de Dios ha soplado, y yo he perdido la conciencia de ese momento. Me trasladé a la presencia de Dios directamente. Cerré mis ojos, lloré, clamé, cualquier cosa, y nadie podía robar ese momento. Yo quiero esos tiempos. Usted quiere esos tiempos. Usted desea, su espíritu lo anhela. Pero para que se pueda realizar lo que la Biblia dice de ser llenos, usted es necesario que ponga de su parte y se convierta en un hombre y una mujer que adoran a Dios, como dice la Escritura. Otra de las cosas que Dios promete que va a hacer con nosotros, y esta es la última, es, diga conmigo, libertad. En el plano espiritual suyo, porque usted no ve el 100% de lo que está pasando en el espíritu, pero todos nosotros creemos que ahorita mismo hay una dimensión espiritual, ¿verdad?, que nosotros no vemos. Y le voy a decir una cosa, yo sí creo que hay mucha gente aquí que espiritualmente está atada y está en la iglesia y está en los tiempos de alabanza, pero usted sigue atado internamente. Usted no puede ser libre de cosas y viene a la iglesia y es cristiano, pero Dios nos promete que si usted se convierte en un adorador que tiene temor de Dios y que haya la sabiduría y que haya la búsqueda de su presencia adorándole, usted va a ser libre. Dice la Biblia en Hechos 16, 25, 26, estaban Pablo y Silas, habían sido encarcelados, pero dice Hechos que a medianoche estaban orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Los presos no estaban cantando, los presos oían las alabanzas. Escucha, mira qué fuerte está esto, para que vea lo que nos enseña Dios. Qué fuerte es el poder de Dios cuando uno canta y alaba al Señor, que los presos los oyen. Miren lo que sucede. Entonces sobreviene un gran terremoto de repente, de manera que los cimientos de la cárcel se sacuden, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de Pablo y Silas se soltaron. Solamente, no, de todos, pero no todos estaban adorando, solamente Pablo y Silas. Qué fuerte el efecto de dominó que produce en la gente que viene a la iglesia que usted adore. Qué fuerte que
que alguien que todavía no se está convirtiendo en adorador, alguien que todavía tiene temor, alguien que todavía tiene enfermedades, ataduras que le impiden adorar a Dios, usted que sí ya comprendió esta verdad y adora a Dios, Dios puede hacer que a través de su alabanza la que está al lado se sane. Y eso es mi deseo para ustedes, que esta iglesia realmente sea un refugio de gracia, donde cualquier persona que entre a un servicio de Oasis instantáneamente reciba la presencia de Dios, porque usted ha hecho su trabajo. Haga su trabajo como adorador. Haga su trabajo. Sea un adorador, como dice la Escritura. Adore a Dios, sea libre. Les voy a lanzar un reto ahorita. No quiero hacer llamado. Mire, vamos a hacerlo como algo libre. Olvídese del asiento donde está, que todos estamos sentaditos ordenadamente, primera fila, segunda fila, tercera fila. Yo le voy a invitar a que podamos ahora por unos momentos cantar esta canción de Digno, Digno, y que le adoremos a Dios y que usted empiece a experimentar en su interior una mejoría interna. Entonces yo le animaría a que salga de su lugar si usted quiere. Yo le invito, no es una obligación, pero si usted ha entendido la verdad de esta palabra y quiere adorar a Dios, y le voy a dar otra como algo extra, y usted quiere hacer lo que el diablo le dijo a Jesús que hiciese, póstrate, pero para Dios, porque sabemos que para Dios es importante postrarse, salga de su lugar y usted inclínese ante Dios y póstrese. Y mientras usted está postrado, ahí en voz alta, en voz baja, cante digno, digno, digno. Olvídese de todo lo demás, olvídese de su enfermedad, olvídese de su dolor, olvídese de su atadura, solamente adórele a Él. Adórele a Él, Él es digno. Levante sus manos, póngase de rodillas, exprésele su adoración a Dios. Permita que Dios lo sane a usted, porque eso es lo que dice la Biblia. Te adoramos, Jesús. Eres impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Hoy me inclino. Hoy nos inclinamos ante ti. En medio de esta iglesia local que nos has llamado a servir, cantamos digno. En medio de este oasis, que nuestro deseo es que sea un oasis para nosotros, que nos des alivio, danos mejoría interna. Haznos libres en el nombre de Jesús, libres de todo espíritu de temor, libres de toda mentira, libres de toda atadura, libres de toda enfermedad, libres de todo cáncer. Sánanos, Señor. Adórele, dígale digno, digno, eternamente, digno, digno, digno. Sánanos, llévate nuestras cargas, alívianos, alivia a la iglesia. Paséate, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Paséate, haz milagros, sánanos. Digno, digno, eternamente. Eres digno, digno, digno. Digno, 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 digno. Dígale digno, digno. Eres digno, digno.
por favor, te lo suplicamos, que un tiempo de refrigerio venga para nosotros, como decía en la primera iglesia cuando surgió la venida del Espíritu Santo. Tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esos tiempos de refrigerio en este lugar, en este oasis, es lo que te pedimos en esta mañana para cada cabeza de familia, para cada mujer, para cada joven, para cada niño, para cada adolescente, para cada anciano, anciana, para cada enfermo. Que la presencia del Señor los haga libres, que nos llenes y nos des alivio con tu presencia, Señor. Yo sé que está habiendo libertad en este momento, y yo quiero pedirte que así como estás de rodillas, así como estás adorando al Señor, tú empieces a declarar libertad sobre tu vida, y aquellas cadenas que te han estado amarrando, en el nombre de Jesús, en este momento recibe esa libertad y tú decláralo. Padre, yo soy libre de temor, de ese temor que me ha estado atacando. En este momento, en el nombre de Jesús, yo soy libre. En el nombre de Jesús, yo soy libre de esa voz que ha estado hablando a mi mente diciendo que me quite la vida. En el nombre de Jesús, yo soy libre. Padre, si hemos sido atacados, si hemos sido amarrados por Satanás, ya ha hecho cadenas en nuestra vida, en la mentira, en la pornografía, en cualquier área, en este momento, en el nombre de Jesús, recibimos libertad. Declara con tus labios: yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay poder. Yo soy libre en el nombre de Jesús, porque alabo y adoro su nombre. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en este tiempo tan especial, en el nombre de Jesús. Yo los invito a que se pongan de pie y vamos a terminar con este canto y vamos a alabar y vamos a adorar al Señor. Podemos, ya tuvimos este tiempo de adoración. Podemos terminar con una canción de alegría y de júbilo. Si puede usted involucrar su cuerpo, podemos experimentar lo que dice la canción, que va de acuerdo con lo que dice Efesios: sean llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con himnos, cánticos y salmos espirituales. A su esposa, Quique no sabe, pero ella se va a quedar aquí en México. Que hay una bendición para sus hijos, para su ministerio, y agradecerles a ustedes su presencia aquí. Les recibimos como un siervos nuestros y nos vamos bendecidos de este lugar por la palabra que Dios ha traído a través de ti, Quique, y sabemos que Dios tiene un proyecto de vida para ustedes como familia, y como iglesia nosotros queremos cubrirles, queremos de esta manera decirles que los amamos, que los acompañamos en este tiempo de transición, y estamos seguros que la obra que el Señor inició la va a completar. Y esto no será otra cosa más que bendición sobre bendición. Si tú en tu corazón hay libertad para hacerlo, ¿por qué no extiendes tu mano hacia adelante en una señal de que nos hacemos uno con ellos? Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, porque tú permitiste que este día Quique, como siervo tuyo, haya venido en tu nombre para traernos una palabra que llena nuestro corazón,
para poder, Señor, ser ministrados a través de Él, a través de la vida de su esposa y de sus hijos. Y Señor, les bendecimos ahí donde tú les tienes. Sabemos que tú estás haciendo algo especial en su vida. Esa luz en el túnel oscuro ya se ve, y lo único que estamos esperando es el tiempo cuando haya una perfecta claridad de lo que tú quieres hacer con ellos como siguiente paso en sus vidas como ministros. Bendecimos su matrimonio, bendecimos a sus hijos, bendecimos la salud de cada uno de ellos, sus finanzas, Padre. Y no dejamos de admirarnos de que tú has sido fiel, Señor, y has provisto aún con mayores medidas, Señor, sus propias necesidades. Gracias por la oportunidad de tenerles aquí, y les llevamos en nuestra oración y con nuestra bendición. La hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya no brinque, hermano. Aquí en una posición. Sí. Levante sus manos al cielo. Somos libres, Señor. Si usted todavía no ha experimentado esa libertad, siga adorando. Siga adorando a Dios. Siga adorándole. Somos libres en la sangre de Jesús. Por eso te cantamos con nuestras gargantas, te aplaudimos con nuestras manos y danzamos con nuestros pies. Oh, 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 oh. Vivimos para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel que quieres movernos, tú es la gloria, fuego que arde en el corazón, que se llama, fuego que arde en el corazón, que nunca está.
Por favor, todos los que tienen hijos pequeños, personas que hoy vayan con Pau y con Juan y inscríbanse ya. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos.